os parece, empezamos ya. Damos comienzo a la tercera sesión del Seminario Internacional Leibniz de este curso de diciembre del 2024, en la que estará a cargo la ponencia de Tomás Guillén Vera, que va a hablar sobre Leibniz, filósofo e historiador, un acercamiento a su concepción de la historia. Antes de comenzar, pues alguna noticia, algún aviso. Como sabéis, va a salir pronto el volumen 17b, porque ya estamos corrigiendo las pruebas y demás. Por otro lado, pues tuvimos la reunión del comité editorial del proyecto de edición de obras de Leibniz y, bueno, algunos avances hicimos. El volumen 13 de las obras de Leibniz que coordina María Ramón, pues ya tiene un índice más o menos razonable, con lo cual sabéis que había dificultades para encontrar textos y, bueno, las hay, ¿no? Textos propios y específicos de la temática de la belleza, la estética y demás, pero ya María Ramón en esta reunión ya presentó un índice más o menos equiparable a los demás, con lo cual pues ese volumen por fin se confirma que va a salir, porque no estaba muy claro si se iba a poder encontrar un número suficiente de textos, ¿no? Y luego, por otro lado, hubo una propuesta de un volumen nuevo por parte de Marisol de Mora sobre Leibniz y su correspondencia con corresponsales femeninas, y ese pues estamos viendo, el comité está estudiando a ver si se hace, si no, se incorpora ese volumen más o no, y bueno, eso todavía no está decidido, ¿no? Y por otro lado, pues estamos trabajando en el volumen 20, que es el volumen de los índices, con la ayuda de Josué Campa. Y bueno, parece que pues bueno, va avanzando, está utilizando algún programa de inteligencia artificial, y parece que con eso se puede hacer todos los índices de una manera más o menos fácil, operativa y razonable, ¿no? Y fiable. Entonces parece que eso va a ayudar, va a facilitar el poder hacer el volumen 20, volumen de todos los índices de todos los volúmenes, ¿no? Entonces en eso pues estamos avanzando también, ¿no? Por otro lado, pusimos también un mensaje diciendo que iríamos haciendo una certificación del seminario internacional Leibniz de participación y de realización de ponencias, ¿no?, para quienes lo soliciten. Entonces, pues estamos haciendo un modelo para facilitar ese trabajo y que sea siempre igual, cambiando los datos en cada caso, y por lo tanto, pues el que quiera, o bien de los que hacen las ponencias o bien de los asistentes, pues el que quiera tener un certificado de haber asistido, haber hecho una ponencia, pues que nos lo diga a Ana o a mí y se lo mandamos rápidamente. Y también respecto de las ponencias y las asistencias del año pasado, si a alguien le interesa, pues suponemos que principalmente a la gente más joven le interesará más. Pero en fin, cualquiera que efectivamente haya asistido o haya hecho una ponencia, pues si nos pide un certificado, pues se lo mandamos, ¿no? Y por otro lado, la novedad principal que tenemos desde la última reunión de noviembre, pues fue o ha sido la puesta en marcha de algo que estuvimos hablando en el Congreso de Buenos Aires con Luis Velasco y alguno más, de alguna manera organizar alguna actividad que esté dirigida fundamentalmente a los investigadores de Leibniz más jóvenes, ¿no? Pues gente que está haciendo su tesis doctoral o que la acaba de presentar,
o que está en una maestría y va a empezar a hacer una tesis de doctorado. Entonces, para todo ese público investigador más joven, pues queríamos poner en marcha algún tipo de actividad más específica y que respondiera más de manera más propia a los intereses de ese momento de la vida profesional y laboral de uno, ¿no? Y entonces, pues habéis visto que hemos enviado, Ana Ramírez, pues ha estado enviando mensajes, correos a todas las direcciones que tenemos de Leibniz, españoles y no españoles y latinoamericanos y de otros países, pues pidiendo, digamos, muestras de interés, a ver a quién podía interesar eso, porque no sabíamos tampoco exactamente si habría un público suficiente como para poner en marcha alguna actividad más o menos estable o no, porque realmente tesis doctorales sobre Leibniz en todo el mundo no, tampoco hay tantas. No, no hay tantísima gente haciendo una tesis doctoral, no ya en España y Latinoamérica, sino en el mundo entero, ¿no? De hecho, al concurso que convoca la Leibniz Gesellschaft cada vez que hace un congreso, cada 5 años, de tesis doctorales, pues ahí se presentan como mucho unas 15 o 20. Y ahí se presentan de todos los países, en todos los idiomas y demás, ¿no? Con lo cual, pues realmente no hay tantísimas tesis en el mundo sobre Leibniz que se estén haciendo. Entonces, pues tampoco teníamos claro si esta convocatoria iba a tener alguna acogida y suficiente eco, digamos, pues como para que mereciera la pena poner en marcha una actividad de tipo más o menos estable, ¿no? Nosotros contábamos como previsión con que hubiera 10, 12, con una docena, pues era suficiente para poner esto en marcha, ¿no? Hemos mandado este primer correo pidiendo muestras de interés y bueno, nos ha sorprendido en varios sentidos. Por un lado, han empezado a contestar personas ajenas, vamos, de fuera de lo que es el ámbito cultural nuestro de España y Latinoamérica, ¿no? España y Portugal y Latinoamérica. Entonces, pues han contestado a algún italiano, algún alemán, en fin, de otros, algún japonés, de gente pues, que está haciendo su tesis, que están interesados y que les interesa esto y tal, ¿no? Con lo cual, pues bueno, en ese sentido, pues en fin, ha sido una sorpresa, digamos, favorable. Y por otro lado, ahora mismo en la lista que vamos haciendo hay ya más de 30 personas en total, con lo cual, pues hay más de lo que nosotros esperábamos. Lo cual quiere decir que bueno, pues esto parece que tiene cierto interés y lo vamos a ir poniendo en marcha. Entonces estamos ahora diseñando los detalles de la iniciativa, ¿no? De cómo organizarlo exactamente, qué organizar. Entonces, pues queremos pues que tenga alguna estabilidad y alguna regularidad. Queremos que sea pues principalmente en español y portugués, pero también habrá que admitir por lo menos inglés si hay gente de otros idiomas. Queremos también que permita pues, compartir los trabajos y las tesis que se van haciendo, que ese es el objetivo principal, y que la gente más joven que están trabajando pues entre sí se conozcan, puedan discutir, puedan dialogar, sepan lo que están haciendo otros, tengan posibilidades de interrelación y de comunicación, porque eso va creando comunidad de investigación, ¿no? Y luego queremos también pues, ver la posibilidad de que haya alguna publicación asociada. Porque eso también es uno de los intereses muy importantes de la gente más joven, porque se lo exigen, ¿no? Entonces ahora
pues un poco diferente de lo que fue digamos, los intereses de la generación nuestra o mía, vamos, ya más mayores. En otro momento pues era distinta, ¿no? Pero ahora mismo hay una competencia tal que les interesa mucho de hacer méritos y a los más jóvenes y tener publicaciones y participar en congresos y hay muchísima competencia, ¿no? Entonces queremos también ver la manera de que haya alguna publicación asociada a este seminario que hemos llamado Seminario de Jóvenes Leibnizianos o de Jóvenes Investigadores de Leibniz. Estamos viendo a ver cómo asociar alguna publicación relacionada a ese seminario en particular y para ese público que vaya haciendo las ponencias y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos en ello. La idea nuestra es de aquí a enero poder terminar de diseñar el proyecto y en febrero y en enero hacer un programa ya de reuniones y demás y en febrero empezar. Esa es la idea, hacer una primera fase de enero a junio y en junio pues revisar y valorar lo que hemos hecho y ver si funciona, cómo funciona, si habría que cambiar cosas, si se pueden mejorar otras, etcétera, ¿no? Entonces esa es la idea. Lo estamos poniendo en marcha. Ya dijimos que los que estáis dirigiendo tesis o conocéis gente que pueda estar haciendo tesis doctorales o maestrías o que hayan leído su tesis recientemente, pues que la pusierais en contacto con nosotros, o si directamente alguno de vosotros estáis en esos casos o conocéis a gente que esté en casos de ese tipo, pues nos lo ponéis en contacto y nosotros ya pues les escribimos y vamos formalizando y organizando eso, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ello. Los que tengáis posibilidad de incorporar a gente a este seminario, pues os agradecemos que lo hayáis. Muchos de vosotros ya lo habéis hecho, ¿no? Y si hay más, pues lo vais diciendo y lo vamos incorporando ahí. Y bueno, eso es lo que tenemos ahora mismo entre manos, ¿no? Entonces, para no perder ya más tiempo, empezamos con la ponencia de hoy de Tomás Guillén Vera sobre la concepción de la historia por parte de Leibniz. Entonces, Tomás, que justo acaba de levantarse, empezamos enseguida. Y bueno, ya informaremos también pues de cómo va, si ponemos en marcha el seminario una de las cosas que queremos hacer es implicar a los más seniors. La mayoría de los que estáis aquí somos ya de edad senior, por lo menos, de ahí para arriba. Entonces, pues queremos contar también con gente más mayor que haga un poco de, digamos, de sparring, de lector y de discutidor de las diversas ponencias o, en fin, las presentaciones que se vayan haciendo de la tesis de doctorado o maestría que se van haciendo en el seminario ese, ¿no? Entonces ya una vez que tengamos clara la lista de participantes en ese seminario más juvenil, pues contactaremos también con vosotros, con los más mayores, para ver quién está dispuesto a colaborar en eso en términos de poder discutir la tesis de alguien de temática, pues que cada uno más o menos le sea más cercana o que esté en condiciones de poder discutirla, ¿no? Y en fin, eso ya iremos contactando de manera más individual para que sea algo más ajustado a la temática que cada uno domina mejor. Ya os iremos diciendo. Bien, Tomás, cuando quieras, pues puedes comenzar sobre la concepción de la historia en Leibniz. Tu micrófono. Tomás, tiene el micrófono. Sí. Ahora. Listo.
Sí, ahora. Sí. Sí, es que he debido pulsar 2 veces. Sí, perdón. Buenas tardes. Esta ponencia, en realidad, ya planteé un cierto apunte en el Congreso de Argentina, y esta ponencia viene a ser una ampliación de aquello, ¿no? Con alguna mayor precisión y alguna un poco mayor, sobre todo en la parte final. Bueno, digo esto porque muchas de las ideas que vaya a decir aquí, los que estuvisteis presentes en aquella sesión online, pues ya debe sonaros, ya os sonarán, ¿no? En fin, sin más dilación, ¿no? Esta ponencia nace del hecho de habernos encargado Roberto Casales y un servidor del volumen 4 de Obras Filosóficas y Científicas de Leibniz, del volumen dedicado a historia, ¿no? Y bueno, pues llevamos trabajando 2 años largos, algo más de 2 años, ¿no? En torno a 2 años, y de ahí nace esta ponencia. Por eso pongo lo de título como un acercamiento a la concepción de la historia, puesto que los estudios sobre historia, sobre el Leibniz historiador, son escasísimos, por no decir que sí existe alguno, pero son escasísimos, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que quería plantear era, espera a ver si con el ratón, un segundo. Sí, el índice. En el índice planteo en primer lugar, que será breve, el acercamiento a la complejidad del problema, un segundo capítulo, un segundo apartado dedicado al método crítico, a Leibniz y la historia, un tercer apartado dedicado, este era muy breve, dedicado a la división de la historia, pero que debe aparecer porque tienen bastante complejidad. Un cuarto capítulo dedicado a la historia como ciencia y un último capítulo, todos ellos tienen que ser breves, en el que plantearé alguna pincelada sobre la mejora de la sociedad. Es el esquema que he planteado. En el primer capítulo, en el capítulo correspondiente al acercamiento a la complejidad del problema, el primer problema es que la serie quinta de la academia está vacía, ¿verdad? No tiene volumen alguno, que es la serie dedicada a textos sobre historia, digamos, escritos por parte de Leibniz. Esto plantea, lógicamente, un problema no menor, porque nos encontramos entonces con una buena dispersión, una buena cantidad de textos, ¿verdad?, o de referencias de Leibniz a las ideas de la historia, dispersos en textos muy diversos. Una tercera cuestión, ¿no?, pues las dudas que plantea el hecho de que Leibniz fuera un cortesano, historiador oficial, digamos, de la Casa de Brunswick, y que puede hacernos pensar, y es algo que además debe cuestionarse uno, si no fue un historiador interesado, un historiador que podríamos llamar historiador de parte, que estos historiadores los ha habido en todos los lugares, ¿no? Luego veremos cómo Leibniz intenta apartarse, digamos, de esa situación, ¿no? Por otra parte, la complejidad del pensamiento de Leibniz es conocida por todos nosotros, ¿no? Insertar la historia en la complejidad del pensamiento de Leibniz, pues es otra cuestión que debemos plantearnos, pero esto sería objeto, no sé si de una tesis doctoral, pero sí por lo menos de un estudio monográfico, ¿no? Porque creo que no es fácil, ¿no? Por otro lado, Leibniz como historiador ha sido escasamente estudiado. En realidad, hay un volumen, una monografía escrita por David Lee, que es de comienzos del siglo XX, y como tal monografía, digamos, o como tal estudio sistemático de Leibniz como historiador, no conozco otros. Sí hay algunos artículos de Antoñansa o de Quintín Racionero, pero, bueno, alguno más. Pero poquita cosa, es decir, con los dedos de una mano casi no sobran dedos, ¿verdad? Y luego
hay otra cuestión que es la posición de Leibniz frente a las ciencias, ¿no? Puesto que Leibniz le dio la posición de Leibniz, o la posición de la historia, según Leibniz, frente a las ciencias, ¿verdad? Él la situó en la enciclopedia, como veremos un poco más adelante, junto a la enciclopedia. Pero, en la enciclopedia, perdón, junto a los teoremas. Pero bueno, el situarla ahí tampoco no debe hacernos pensar que Leibniz pensara que era una ciencia quatalis, en el sentido de comparable a las matemáticas o la física, ¿no? Esa interrelación no deja de ser, por otra parte, un problema, ¿no? Que es lo que planteaba aquí en este apartado séptimo como acercamiento a la complejidad del problema, ¿no? Entonces, aunque pueda parecer una cuestión retórica, cuestionarse la finalidad del estudio y el conocimiento de la historia, ¿verdad? Sin embargo, creo que no lo es, ¿no? Creo que no lo es. Y menos aún al comienzo de una sesión dedicada a la historia de Leibniz, ¿no? A Leibniz como historiador. El escaso conocimiento de Leibniz como historiador justifica, entiendo, el planteamiento de esta cuestión, que está unida a la cuestión sobre el lugar que la historia ocupa en su pensamiento. Y como suele suceder con las cuestiones generales, esta no es una cuestión fácil de resolver o de contestar, y menos en unas pocas líneas, pero creo que nos sirve muy bien para plantearnos la cuestión de por qué Leibniz dedicó tanto tiempo de su vida a la investigación histórica y lo hizo como historiador. Más de 20 años dedicados, digamos, sistemáticamente a esto, ¿no? Aunque algunos dicen que trabajaba poco, pero cuando uno lee la cantidad de textos digamos, que nos ha dejado y la cantidad de referencias, bueno, de viajes, etcétera, que nos ha dejado como legado, poco no debió trabajar, ¿no? En fin, lo que no sé es cuándo dormía este hombre, ¿no? La primera respuesta que le vendría a uno a la cabeza sería, y a mí mismo podría ser, que formaba parte esencial de su puesto de trabajo como bibliotecario e historiador de la Casa de Brunswick-Luneburgo. Sin embargo, ese compromiso llevó a Leibniz muy lejos, no solo en el espacio, con viajes y estancias frecuentes lejos de Hannover, y en el tiempo, remontándose a la investigación a los tiempos más alejados posibles del siglo XVII y comienzos del XVIII. De hecho, llega, al menos de forma bastante sistemática, hasta el mundo romano. En esta aventura intelectual, Leibniz se condujo con el mismo patrón intelectual que el científico, o sea, con los principios que condujeron su vida en todos los ámbitos del saber. El historiador, como el científico o intelectual, está obligado, subrayo, a rendir cuentas y a hacerlo desde el rigor y no para contentar a su patrón, en su caso a los miembros de la casa reinante en Hannover. Valga adelantar que en el Leibniz historiador confluyen dos líneas clásicas, y yo creo que esto es de interés. La concepción de la historia de Heródoto, que dijo, comillas, por lo que a mí toca, miro como un deber referir lo que se dice, pero no de creerlo todo. Y quiero que esta mi prevención valga en toda mi historia. Cierro comillas. Y a su vez, la concepción ciceroniana, que definió la historia como testigo del tiempo, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, heraldo de la antigüedad, y que terminaba Cicerón el periodo preguntándose si la historia está comprometida con la inmortalidad. Entiendo que, en fin, que esta no es una cuestión menor. Porque esto nos presenta a un Leibniz, diríamos como muy innovador, ¿no? Junto a estos riesgos señalados, nos encontramos con hechos relevantes y significativos, como que el interés de Leibniz por la historia procede de su juventud, como Leibniz confesaba a la marquesa Kielmansegg, cuando desde el mismo momento de su llegada a París en 1672 buscaba piezas raras en las bibliotecas, sobre todo de historia, y copiaba muchos textos históricos. Este interés por la historia nació en Leibniz por la influencia del geógrafo jesuita Jan Gamans, que fue contemporáneo suyo.
que lo introdujo en la historia, en el estudio de la historia de Alemania y en el de la historia medieval. Una de las consecuencias de este hecho llegó cuando durante su estancia en París se interesó por la historia moderna. Este trabajo tuvo que compatibilizarlo con las exigencias del duque Ernesto Augusto, que lo presionaba para que encontrara argumentos históricos sólidos que dieran valor a sus pretensiones dentro de Alemania, como por ejemplo la elevación del ducado de Hannover a la categoría de electorado, lo que lo convertiría en el 9º electorado. Y sobre esto además Leibniz escribió bastante. Escribió algún texto interesante y relevante. Su nombramiento como bibliotecario le garantizaba un buen salario, así como tiempo y recursos para sus intereses intelectuales. Sin embargo, a este cargo se le añadieron pronto otras funciones, como la de consejero áulico, cargo por el que era conocido en la corte, y el de historiador de la Casa de Brunswick, una ocupación que desarrolló por obligación, aunque sin gran entusiasmo, porque se alejaba de sus intereses. Ahora bien, esta incomodidad de Leibniz no fue obstáculo para que él aportara elementos importantes para la creación del método histórico, una aportación fundamental para el estudio de la historia y para su consideración como ciencia. El método crítico, aplicado a la investigación histórica, tiene sus raíces en los comienzos de la Edad Moderna y se desarrolló en el siglo XVIII. Leibniz es uno de los filósofos que contribuyó más a ello. Sus orígenes nos conducen, de alguna manera, al Novum Organum de Francis Bacon, a la luz que produjo la aparición del discurso del método y al papel cardinal que juega en él y en la filosofía cartesiana la duda metódica. Un ejemplo de aplicación del método crítico lo encontramos en el Tratado Teológico Político de Spinoza, en tanto que análisis crítico de la Biblia. Pero más allá de Leibniz, quienes aportaron ideas importantes para la concepción del método crítico aplicado a la historia y dejando al margen el debate que hubo entre ellos, fueron Daniel Papebroek o Papebroek, que de las dos formas se puede encontrar en Internet, con su Propilaeum Antiquarium circa veri et falsi discrimen impetustis membranis. Es un libro, un volumen del año 75, 1675. Y Jean Mabillon, con su De Re Diplomatica Libris Ex, también una obra del año 81, 1681. Unas obras que Leibniz conocía. Esta metodología trataba de construir un relato histórico basado en hechos comprobados y en documentos fidedignos, al mismo tiempo que trataba de liberarlo de la subjetividad y la parcialidad del relator y de la carga mítica de la tradición secular. El conocimiento en general y la ciencia en particular avanzan cuando la búsqueda de la verdad se constituye en el eje de la actividad intelectual y deja de serlo la conformidad con la herencia recibida y menos todavía la aceptación ciega de principios y prejuicios. Y superado el escepticismo, entonces la duda aparece como el primer momento de una mirada positiva, o sea, constructiva, porque conduce a la búsqueda de un conocimiento cierto, es decir, a un conocimiento fundamentado en pruebas y argumentos fiables. En el caso de la historia, respaldado por documentos fiables. El éxito del método crítico fue rápido y se generalizó en el ámbito universitario en el siglo XVIII. Pero la falsedad, o directamente, se me ha apagado la pantalla, o directamente la mentira, han protagonizado el relato histórico y ha extendido con frecuencia versiones que han sido tomadas como auténticas y no eran sino falsificaciones o directamente falsedades. Por ejemplo, Julio César, en sus comentarios, deformó con frecuencia la realidad y omitió muchos hechos. Por poner otro ejemplo, durante mucho tiempo, que es más reciente, se tomaron como auténticas cartas que se publicaron firmadas por la reina María Antonieta y, sin embargo, sabemos que fueron escritas en el siglo XIX. Leibniz trató de salvar estas trampas mediante el contraste de los datos y documentos, algo no siempre fácil de realizar, y esto en la correspondencia de Leibniz aparece muchas veces. Por ello, un segundo,
ver si encuentro el ratón, que esto es. Por ello, trató de trabajar siempre con documentos públicos, por ejemplo, con actas o documentos oficiales que señalaran la filiación de alguien o la propiedad de algo. Hoy sabemos que incluso teniendo muchas precauciones, existe el riesgo de engaño o error, que con frecuencia ha existido una práctica muy relajada a la hora de señalar los datos que aparecen en las actas de nacimiento o de función e incluso en muchos documentos notariales, y esto no de hace tantos años. El ejemplo más claro que encontramos denunciado por Leibniz fue el de Johannes Trithemius. Este es un supuestamente historiador, vivió entre 1462 y 1516, y no es el único. Pero más allá de que Leibniz pudiera equivocarse al aceptar como auténticos algunos documentos que pudieran comprobarse como falsos, lo que importa es la conciencia que tuvo siempre para buscar documentos auténticos, rechazando aquellos que pudieran comprobarse o simplemente sospecharse que fueran falsos. Ni siquiera en la actualidad estamos libres de la posibilidad de engaño o error, a pesar del desarrollo que han tenido en la paleografía, la historiografía, la documentación y la tecnología aplicada a la historia. Por poner un ejemplo, valga el siguiente, aplicado en este caso a Trithemio, es texto de Leibniz, comillas. Dice él, en la introducción a la colección de escritores, esto se puede leer en Lutyens 4, dice: Trithemio fue un hombre distinguido, bueno, está ahí el texto, Trithemio fue un hombre distinguido, pero más por su gran reputación que por su integridad. Habría merecido, dice, pero más por su reputación que por su integridad, habría merecido la estima de todos si se hubiera contentado con un elogio sólido y no hubiera querido prender el vacío con ficciones. Buscó la fama del mago en la ciencia natural hasta el punto de que pensó que en la historia era un principio grato burlarse de los estudios mediante fábulas plausibles tras las invenciones de Unibaldo, simplezas semejantes y genealogías llevadas más allá de lo que se conoce, ¿no? El caso de Trithemio lo examina Leibniz con bastante detenimiento, porque además fue alguien que triunfó mucho, digamos, fue un fraile que escribió mucho y tuvo mucha notoriedad en su día. Bueno, pues como investigador, Leibniz era consciente de la existencia de documentos que tenían valor histórico y que estaban fundamentalmente en los monasterios, catedrales y archivos diocesanos, en los archivos de los señoríos, así como en las casas de los nobles y cortesanos. De ahí procede la colección extraordinaria de documentos que recopiló. En el caso de las casas de los nobles y cortesanos, a cuyo interior no era fácil acceder, como es lógico, Leibniz les pidió que revisaran lo que tenían guardado, que pudieran poner al servicio de la investigación de la historia de la casa de Brunswick. Además en estos lugares, con frecuencia, las fuentes se situaban en la arqueología funeraria, en la numismática, en la filología o en la lingüística, presentes en muchos de los trabajos de Leibniz. Y todos estos trabajos tenían relación, buena parte de ellos, sino, en fin, algunos de ellos van a aparecer en el volumen 4. Todos estos trabajos tenían relación con su obligación como historiador de la casa de Brunswick, una actividad que, como sabemos, lo llevó a viajar fuera de Hannover con más frecuencia de lo que él habría deseado. Y lo hizo durante más de 2 decenios. Leibniz se vio en este trabajo ante una doble tesitura. Por un lado, como historiador, aspiraba a escribir un relato fundamentado en hechos demostrados y comprobados. Y no en vano definió la historia como, y es interesante, es muy importante, la madre de las observaciones. Lo dice esto en el Nova Methodus. Y defendió que el alma de todo es la verdad, ¿no? En fin, esto aparece en muchos sitios, entre otros en Boden, ¿no? Y por otro lado, debía fidelidad a la corte de Hannover, sin que esto lo convirtiera en un historiador de parte. Un equilibrio que expresa bien, por ejemplo, en el texto siguiente de lo que, traducido al castellano más o menos, sería borradores de los anales de 1691-1692. El texto es el siguiente, está ahí también en la pantalla,
Para hacer una historia de Brunswick que pueda tener la aprobación de los entendidos, ha sido preciso pensar en acumular materiales buenos y en darles una forma que no perjudique la belleza y la grandeza del tema. La mayor parte de los materiales está lista y ha sido reunida tanto mediante la lectura de un número muy grande de autores, de los que se dará un día el detalle de los preliminares de la obra, como en los viajes hechos expresamente en Alemania y en Italia, y a través de la correspondencia muy extensa que he tenido cuidado de mantener con algunos de los sabios más ilustres de Europa, tanto en Alemania como en Italia, Francia, Inglaterra y en los Países Bajos. Finalmente, mediante la inspección de muchos documentos, es decir, de viejos manuscritos, diplomas, sigilados, epitafios, inscripciones, medallas, cuadros y proyectos sacados de los archivos o bibliotecas, facilitados por amigos o descubiertos en lugares distintos entre el fárrago de un gran número de cosas inútiles que a menudo era preciso examinar con mucho detalle y con una gran pérdida de tiempo antes de ver algo bueno para nuestro proyecto. Falta ahora por hacer, subraya, la elección del mejor de estos materiales, colocar cada uno en su lugar y animar lo importante mediante la forma del orden y la expresión. Tengo muchas piezas raras y curiosas que embellecerán nuestra historia, pero el mejor epifonema será, sin duda, el que le dé ahora Monseñor el Duque, y esto me coloca en una obligación mayor de publicar, si es posible, alguna cosa que no sea completamente indigna de él, que pueda sufrir la censura de un siglo refinado y pueda esperar todavía una acogida favorable por parte de la posteridad. Bien. En fin, la situación de Leibniz de ser fiel, en fin, pues está, creo que claro, ¿no? En cuanto a la división de la historia, un segundo. En cuanto a la división de la historia, un capítulo, un párrafo muy breve, ¿verdad? Bastante complicado. Anoto aquí, por dar una pincelada, que aunque sea de una manera sucinta, es preciso decir que al margen de algunas divisiones de la historia que aparecen en lugares distintos y que citaré a continuación, Leibniz distinguió durante toda su vida y bajo la influencia de la clasificación de las ciencias que planteó Francis Bacon, la historia natural o historia de la naturaleza corporal y la historia civil o humana, la primera correspondiente al mundo de los cuerpos y la segunda al mundo de los espíritus. Sin embargo, Leibniz cambió y maduró a lo largo de su vida la división de la historia, desde su concepción que tenía en 1670, que incluía la historia universal, la historia de los individuos, las familias, los estados y las razas humanas, llegó al final de su vida a distinguir la historia universal, la local y la biografía. Y trabajó durante más de 2 décadas en la historia de la Casa de Brunswick y trató de organizar la de Brandeburgo. Se esforzó en contribuir a la historia de Alemania en sus diferentes proyectos de academia. Y en su trabajo como bibliotecario distinguió desde 1670 la historia política de la historia eclesiástica. Más tarde enumeró la historia de las migraciones de los pueblos, de las personas ilustres, de los ritos, de los funerales, de las pompas, la historia naval y militar, la de las dignidades y los gobiernos, del comercio, de las finanzas, los espectáculos, los prodigios, los ritos, las monedas, las inscripciones y finalmente la historia literaria, ¿no? Por decirlo brevemente y a modo de conclusión de este breve apartado tan breve, la complejidad de su concepción de la historia creció con el paso de los años, conforme dedicó tiempo y esfuerzo a la investigación de la historia en la Casa de Brunswick. Digamos que de esto se puede leer de una forma un poco más ampliada, bastante más ampliada, en Louis Davilé, en el Leibniz Historien. En fin, si nos acercamos al Leibniz, a ver si puedo, a la relación de Leibniz como historiador y a la ciencia, sí, bien. Aquí pues hay algún que otro problema. La historia dice que es la madre de las observaciones, hemos dicho.
y cuyas verdades son contingentes, por lo que son de una certeza moral o relativa, dice él, que dice en la Teodicea, por ejemplo. Choca con la exactitud de los conocimientos científicos, una exactitud que señala Leibniz, comillas, se ha extendido hasta la historia. A pesar de haber sido tratada, comillas de nuevo, en otro tiempo de una manera bastante novelesca por autores que no intentaban más que agradar a los grandes y divertir a los demás, cierro comillas. Y es patente la dificultad para concebir la historia como ciencia, porque el conocimiento del devenir de la humanidad, de la vida de la sociedad y de las personas a lo largo del tiempo, se aleja del cálculo lógico-filosófico, lógico-matemático, perdón, lo que, como pensaba Pierre Bayle, convierte la historia en la más difícil de las ciencias, decía Pierre Bayle, pensaba. La historia no radica en la recopilación de datos, aunque sin ella no es posible. Y hasta ellos mismos son un problema, sino en su reconstrucción e interpretación, lo que aleja la historia del rigor de las ciencias matemáticas. Los documentos, Leibniz conoció y copió y recopiló muchos, son las huellas que el pasado ha dejado y el historiador está obligado a interrogar a sus fuentes para que éstas, subrayo, hablen, y en las que no cabe depositar una confianza ciega o incondicional. Leibniz se enfrentó a ellas con sentido crítico, algo que no siempre hicieron sus contemporáneos y quienes lo precedieron. Era consciente, como los historiadores lo son en la actualidad, de que no todos los textos o documentos son verídicos y de que tanto estos como cualquier otra huella puede y ha podido ser falsificada, tanto, digamos, esto que ha sido una práctica antigua, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el caso que hemos citado de Johannes Trithemius, ¿no? Analizado por Leibniz. Daniel Pape-Broch, como consecuencia de su crítica histórica sobre las vidas de los santos, desarrolló una gran desconfianza hacia la herencia escrita en forma de diplomas de la Edad Media conservada en los monasterios. Dudaba de si eran verdaderos, si eran válidos. Y Jean Mabillon, poniendo, digamos, un cierto contrapunto frente a, digamos, Pape-Broch, dice en su libro de Red Diplomática, otro autor, ¿verdad?, que Leibniz conocía, defendió que existían diplomas y textos inventados por completo, otros rehechos e interpolados y también otros auténticos. En este ámbito, Leibniz contribuyó a la creación del método histórico, ¿no? Ahora bien, a la hora de relacionar la historia con la ciencia, Leibniz no acabó de tener una posición clara y definitiva, o al menos yo no la he visto todavía, porque aunque la incorporó a su proyecto de enciclopedia, habló de ella de maneras diferentes, formando parte, por ejemplo, de las bellas artes, la puso junto a la política y dentro de las ciencias, entre las curiosidades, entre las ciencias prácticas e incluso junto a las matemáticas en algún momento. Sí. Si encuentro el ratón ahora. La gran recopilación de materiales que Leibniz consiguió sobre la historia de la Casa de Brunswick exigía, comillas, dice Leibniz, hacer la elección del mejor de estos materiales, colocar a cada uno en su lugar y animar lo importante mediante la forma del orden, dice, y la expresión, cierro comillas. Pero hay aquí una cautela que condiciona a Leibniz. Decía, lo que se publique, decía, debe no ser completamente indigno de la dignidad del duque. Y en su propósito de acercar, y en lo posible, ¿verdad?, equiparar la historia a las ciencias, Leibniz la comparó con el cuerpo de un animal, y este es un texto muy interesante, me parece. Dice, la cronología la asemeja a los huesos, hecho con una especie de resumen, procurando citarlo a él porque el texto es largo. La cronología la asemeja a los huesos, dice que lo sostiene todo. Los motivos ocultos a los espíritus invisibles, dice el que mueve la máquina de los humores. Los ejemplos útiles al jugo, los humores, dice en lo que consiste el jugo nutritivo. Y el detalle de las circunstancias a la masa completa de la carne. Dice Leibniz,
Considero, pues, la cronología o conocimiento de los tiempos como la base o esqueleto de todo el cuerpo que constituye el fundamento y sostén de todo lo demás, dice. Y continúa con un paralelismo, con el paralelismo entre la historia y la fisiología del cuerpo de los animales, diciendo: el jugo verdadero de la historia consiste en los ejemplos instructivos sin los que la cronología y la genealogía se parecen a un esqueleto desnudo o un cuerpo enflaquecido. En una palabra, para que el cuerpo de una historia tenga toda su belleza, debe estar revestido como de carne, es decir, no debe carecer del detalle de las circunstancias curiosas. Pero el alma de todo es la verdad. Ahora bien, como la historia sin la verdad es un cuerpo sin vida, es preciso procurar no anticipar nada sin fundamento y limpiar poco a poco la historia de las fábulas que se han deslizado en ella. En esto se trabaja desde hace algún tiempo con bastante aplicación, en particular en Francia y en los Países Bajos, donde la historia está progresando más. Fin de esta cita. Y en historia, y más concretamente en la historia antigua, hay hechos incontestables, como por ejemplo los eclipses del Sol y de Luna, porque con frecuencia son señalados con precisión en las historias antiguas. Sin embargo, no todas las partes de la historia son susceptibles de esta exactitud. Y se pregunta, ¿quién podría asegurarnos los motivos ocultos que recoge la historia antigua? Y dice, y añadía que el cotejo de documentos antiguos entre sí y con documentos de autores modernos revela una infinidad de errores, lo que pone de manifiesto la negligencia con la que se ha escrito la historia, así como el cuidado con el que actuaba Leibniz y algunos historiadores de su tiempo, como los dos citados, Papedoc y Mabillon. Pero esa inclinación de Leibniz porque triunfara la verdad sobre las fábulas o los documentos falsos o falsificados choca con su actividad como historiador al servicio de la Casa de Brunswick, que junto a la búsqueda y copia y recopilación de documentos auténticos ejerció como lo que podríamos denominar como un historiador de parte, algo que ha existido siempre y que ha vinculado a los historiadores y a la historia con la política y a los políticos a quienes servían. Textos, cito aquí algunos de los que aparecerán en este volumen 4, textos como la carta sobre el noveno electorado, carta sobre la conexión de las casas de Brunswick y de Este, o su texto titulado sobre la grandeza de la Casa de Brunswick, ponen de relieve su vinculación como historiador con la Casa de Brunswick, al poner su trabajo y conocimiento al servicio de los intereses de dicha casa, ¿no? Un segundo que paso. Aún así, su lectura nos muestra un Leibniz que pone la verdad por encima de los intereses o circunstancias particulares o de cualquier otro orden. La lectura sobre la importancia de la investigación histórica en el derecho constitucional nos coloca ante un Leibniz que ejerce, además de como historiador, como consejero áulico, al proponer un concordato, por ejemplo, con su majestad, comillas, mediante el cual una parte no pueda otorgar ni asuntos sagrados ni temporales sin la comunicación con la otra, cierro comillas, que aprovechaba las investigaciones relativas a la confirmación de los obispos y arzobispos por el Papa y el Emperador. Pero el trabajo de Leibniz va mucho más allá de las funciones de un historiador de parte, entiendo yo. La historia contada de esa manera no dejaría de ser una fabulación más, o si se quiere, una construcción alejada de la realidad histórica escrita, con fines espurios o interesados, y creo que no es el caso de Leibniz, que colocó la mirada en la búsqueda de la verdad y en la mejora de las personas y la sociedad. Y la historia debe referir aquello que ha acontecido. El historiador, que es quien la relata, si es, en expresión del propio Leibniz, un buen historiador, dice él, y por consiguiente, si fundamenta su relato en documentos auténticos, no debe ser desacreditado, abro comillas, por una palabra de algún príncipe o ministro que lo critique en alguna ocasión o sobre algún asunto que no le agrada y en el que verdaderamente existe alguna falta, cierro comillas. Que se puede leer en los Nuevos Ensayos, por ejemplo. Segundo paso.
En cuanto a la historia, como la cuestión de la historia y la mejora de la sociedad, que es algo, por ejemplo, que en el Congreso se plantea y que yo prácticamente no había abordado porque no había espacio, pues unas pinceladas simplemente y con esto acabo. Leibniz dice, y estas frases primeras son muy interesantes o importantes, dice, 3 son los objetivos que buscamos en la historia. Primero, el placer de conocer cosas singulares. Después, y sobre todo, preceptos útiles para la vida. Y finalmente, los orígenes del presente que se ha repetido desde el pasado, porque todo se conoce mejor a partir de sus causas. Se añade, dice él, que la esperanza de la posteridad incita a los seres humanos a actuar de manera noble, de forma que del mismo modo que leen a los antiguos, también ellos mismos sean leídos por las generaciones siguientes. Cierro comillas. En este sentido, y resumiendo mucho, a pesar de que Leibniz pensaba que la historia y otras enseñanzas tienen menos valor que el estudio de la ciencia y de que en el derecho, la moral y la política se pueden hacer descubrimientos exactos, a la historia y a la geografía la sitúa por su valor educativo en el ámbito moral y tiene un papel fundamental en la educación en general y en la de un príncipe en particular. El fin principal de la historia, lo mismo que el de la poesía, debe ser enseñar la prudencia y la virtud mediante ejemplos y mostrar después el vicio de una manera que inspire aversión e incline o sirva para evitarlo, dice en la Teodicea. En el caso del príncipe y por consiguiente del dirigente o líder político, este debe tener 3 grados de perfección. El primero, que Leibniz denomina de necesidad, consiste en que, comillas, sea un hombre de bien, hombre de corazón, hombre de juicio, hombre honesto. Dice, en cuanto al segundo grado, es muy útil que el príncipe conozca la política y el arte militar, pero además de estas cualidades, conforme al 3er grado de perfección, dice que sirve para el ornato y el placer, debe ser ilustrado en todo tipo de materias y agradable a todo el mundo. Y dice él, será ilustrado si conoce la historia, será ilustrado si conoce la historia, la geografía, las leyes y los cánones, la teología y las controversias, si sabe aún más de economía, de jardinería, de arquitectura, matemáticas, bellas artes, de secretos de la naturaleza, ya sea en la medicina, en la química o en todo tipo de profesiones. Además, es seguro que el placer que el príncipe siente por los conocimientos bellos sirve de estímulo a los curiosos y contribuye mucho a producciones útiles y al avance de las ciencias humanas, lo que es glorioso para un mecenas, dice él, cierro comillas. En estas cosas Leibniz añade a la educación de un príncipe, dice Bernardino en sus variaciones sobre la ciencia general, página 628, dice que es responsable el príncipe, responsable de la arquitectura de la sociedad. Pues bien, dice, entre otras cosas, Leibniz añade a la educación del príncipe el conocimiento de las religiones que tiene tanta influencia en la política, con un pequeño, dice, sistema de teología, apoyado por completo en razones sólidas, tanto como en la Sagrada Escritura y en la historia eclesiástica. La religión bien fundamentada, dice, proporciona descanso a la conciencia y una gran tranquilidad al espíritu. Pero la creencia sin fundamento apenas es duradera y degenera en libertinaje y en hipocresía. Perdón, creo que esta es la que había pasado. Leibniz plantea, este es el párrafo último, en fin, lo he escrito con letra más pequeña porque no quería ocupar más. En fin, no sé si se leerá bien, espero. Leibniz plantea que para mejorar la voluntad de las personas, el gran recurso es la educación, comillas, que debe consistir en hacer agradable la virtud y en hacer que se convierta como en algo natural, dice. Para que los seres humanos sean felices, dice, es preciso buscar también
los medios para conservar la salud y darles las comodidades de la vida. Así que es preciso examinar la naturaleza de los cuerpos del universo, tanto para reconocer en ellos las huellas maravillosas de la sabiduría divina, como para señalar en qué puede servir a nuestra conservación y además a la mejor perfección nuestra. De este modo, el avance de la ciencia natural y de las bellas artes es de gran importancia. Pero además de la historia de la naturaleza corpórea, es también importante conocer la historia humana y las artes y ciencias que dependen de ella. Ella comprende la historia universal de los tiempos, la geografía de los lugares, la investigación de las antigüedades y los monumentos antiguos, como medallas, inscripciones, manuscritos, etc. El conocimiento de las lenguas y lo que llamamos filología, que abarca también los orígenes etimológicos. Añado, dice Leibniz, además, la historia literaria que nos enseña los progresos de nuestros conocimientos y lo que debemos a los estudios de otros, así como el medio para encontrar en los autores las notas que necesitamos en las reuniones para aprovechar trabajos ajenos. Fin de la cita. La historia humana comprende también la de las costumbres y la de las leyes positivas, sobre todo, dice, las romanas, que sirven de fundamento a la jurisprudencia pública y privada. Las leyes fundamentales de los estados, con los blasones, genealogías y controversias ilustres o pretensiones de los príncipes, porque éstas causan grandes revoluciones. Leibniz comprende en ella también la historia de las religiones y, sobre todo, el de la verdadera religión revelada, junto con la historia eclesiástica. El medio más grande para aumentar la felicidad general de los seres humanos, dice él, sería poder persuadir a los grandes príncipes y a los principales ministros de que hagan esfuerzos extraordinarios para procurar bienes tan grandes y hacer que nuestro tiempo disfrute de la ventaja que, sin esto, estarían reservadas solamente a la posteridad demasiado lejana, después de enunciar distintos beneficios para el propio poder, para la sociedad y para la religión, añade Leibniz. Finalmente, si los grandes contribuyeran en la medida de sus posibilidades al aumento del conocimiento y de los verdaderos beneficios para el género humano, las artes de la paz y de la guerra florecerían maravillosamente en sus estados, tanto para resistir mejor a los enemigos por mar y por tierra, como para cultivar y poblar el país mediante la navegación, el comercio, las manufacturas y la buena política o economía, además de las misiones y colonias apropiadas para llevar la piedad, la razón y la virtud a los bárbaros y a los infieles. Pues muchas gracias. He sido un poquito largo, pero espero no haber excedido el tiempo. Muy bien, Tomás, gracias por la exposición sobre este tema que efectivamente es relativamente poco estudiado en Leibniz en comparación con otros. Y entonces ahora pues pasamos al turno de palabras de discusión, de sugerencias, preguntas, dudas, etcétera. Entonces, quien quiera ir planteando algo, pues ahora sería el momento. Luis Velasco pide la palabra. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Hola a todos, muy buena tarde, buenos días. Tomás, querido, muchísimas gracias por tu exposición. Me ha encantado. Estamos a la espera de esta nueva obra que están trabajando tú y Roberto con mucha ansiedad. Efectivamente, los trabajos sobre Leibniz, ¿no? sobre este ángulo específico que nos has expuesto ahora de nueva cuenta, aunque ampliado, vale mucho la pena porque no, como bien lo señalas, no hay gran cosa, ¿no? Pero yo tengo, aparte de los aplausos, ¿no? que explícitamente te doy por esta investigación y por este trabajo que están haciendo, tengo una pregunta
está relacionada más con lo que has encontrado tú en esta búsqueda que últimamente estás haciendo y de dónde proviene este texto que nos has mostrado. Que en realidad siempre he pensado que es muy difícil separar al historiador, teniendo en cuenta ahora ya las categorías con las que nos has descrito, cómo se concibe Leibniz a sí mismo como historiador, como un historiador incluso científico, ¿no? Es decir, porque él es consciente de que ya en su época la historia está siendo colocada en un ángulo en un ángulo de la ciencia específica, de la ciencia, de las altas ciencias, incluyendo con observaciones que son totalmente comprensibles, ¿no? Como que la historia es la ciencia más complicada o más compleja, ¿no? De todas, ¿no? Entendida como ciencia. Entonces, teniendo en cuenta esta nueva delimitación o innovadora delimitación por parte de Leibniz de la historia, ¿qué tan difícil es para ti, para ustedes que están trabajando estos textos ahora, separar al historiador de parte, ¿no?, del historiador científico? Porque, bueno, la pregunta te la hago por la observación tan fina que hiciste muy al principio del propio Leibniz, que dice que espera que él ha leído a los historiadores, a las dos fuentes, ¿no? A Heródoto y a Cicerón. Y que espera que, bueno, la tarea de un historiador consiste en recopilar, en observar y en casi anotar todo lo que escucha, pero no creer todo, ¿no? Esa observación tan fina y tan elocuente, pues te coloca o nos colocaría a nosotros, pienso yo, en la distinción del historiador de parte y el historiador científico. Pero a su vez debería haber como un método, no explícito obviamente, de cómo leer la historia, ¿no? Entonces, bueno, nada más es la pregunta, ¿tú cómo logras, digamos, mediar estas dos versiones, ¿no? Que siempre han estado presentes en el estudio de la historia, ¿no? Y nada más, bueno, tengo muchas otras preguntas, pero las dejo para otra ocasión. Esta es la que más me interesa y muchas gracias. Muchas gracias, Luis. No sé qué contestarte, si no empezar por el final diciendo así con un poco de ironía, estoy en ello. Bueno, maravilloso, bueno, pero de principio... Estoy en ello, sí. Separar el historiador del científico. El problema es ese, que no es un problema menor. Cuando se lo lee directamente sus textos, sí que se percibe claramente el intento de ser, vamos a decir, científico, en el sentido de respetuoso con los datos, con el resultado de sus investigaciones, ¿no? A su vez, esto ya entraría en el ámbito, si queremos, pues no sé, de la hipótesis. Me temo yo que simplemente como hipótesis que no vamos a poder demostrar, ¿no? En el fondo, quizá Leibniz también se aferró en algún momento o fue buscando textos que no le complicaran la vida en exceso, porque sí que se nota, por ejemplo, en la carta en la que habla de los orígenes de la casa de Hannover, por ejemplo, con la casa de Este, ¿no? Pues cómo va creando la genealogía, ¿verdad? Cómo va elevando la genealogía, y se centra en la genealogía, ¿no? Y uno se pregunta muchas cosas. Por un lado, es interesante que eso aparezca, porque son datos, a veces son datos no objetivos del todo. Él mismo dice en ocasiones, hay que dar por bueno, diríamos esto, ¿no? Como diciendo, yo mismo tengo dudas de si realmente aquí hay un vacío, tengo un vacío de documentación, y por consiguiente lo más que puedo hacer, como hacen también los historiadores ahora, tengo un vacío de documentación, ¿verdad?, en la documentación, y por tanto tengo que
creer que la dirección es esta, ¿no? Y no otra. Pero se aferra a los datos, ¿no? Se aferra a los datos. En ocasiones, ¿no? Incluso a pesar de que en algún momento le aparecen en las genealogías personajes como Matilda u otros, ¿no? Que tienen una parte de leyenda, él mismo subraya también esa parte de leyenda, es decir, sí que ejerce, yo creo, con honestidad, podríamos decir, con honestidad su trabajo de historiador. Pero por otro lado, vive en esta dualidad, de decir, bueno, es que todo este trabajo que estoy haciendo tiene que servir para la casa de Hannover. Y por consiguiente, yo no puedo poner aquí cosas que vayan en su contra, ¿no? Porque, claro, aquí hay muchos intereses, ¿no? Él era muy consciente de los intereses de los de Brunswick, ¿verdad? Hacia dónde iban dirigidos, ¿no? Incluso él digamos, en estos textos que, en fin, que aparecerán en este volumen 4, en algunos de ellos, otros no cabe todo, claro. Aparece en el horizonte Inglaterra. Y subrayo este hecho, lo de su horizonte Inglaterra, porque yo creo que esa visión, ese horizonte de Inglaterra para Leibniz, no es que fuera un interés propiamente para él, sino más bien para la casa de Brunswick, ¿no? Para él en el sentido filosófico, porque ahí estaba el empirismo, ¿verdad? Es contemporáneo de John Locke, ¿no? Y bueno, pues su pugna, hay los nuevos ensayos, ¿no? En fin, no es una cosa menor, es algo que Claro. muy despacito, en fin, y con mucho sentido crítico, porque ese Filaletes en realidad es el Locke que a él le interesa y no otra cosa. Es decir, filosóficamente tiene la vista puesta en la Inglaterra, por un lado, de cara a Brunswick, pero por otro lado, a su vez, desde el punto de vista filosófico. Ese equilibrio yo creo que sí que lo guarda, creo. Hasta donde yo puedo sopesar, igual me equivoco. Vosotros cuando profundicéis más, pues seguro que hasta me contradecís. No. Encantado de la vida. Pero yo creo que ese equilibrio sí que intenta guardarlo. Cuando dice alguna vez que debo publicar cosas que no sean indignas del duque, ¿verdad? Así es. Está diciendo, corro un riesgo cuando publico, ¿verdad? Porque en definitiva yo no dejo de ser un cortesano, que Así es. mi salario viene de ahí, ¿verdad? Y por consiguiente tengo que nadar y guardar la ropa, ¿no? Pero yo creo que ese equilibrio sí que lo guarda, y en mucha correspondencia de la que trata sobre esto y que no va a salir en el volumen 4, profundiza en su idea sobre historia. Yo creo que ejerció como un historiador serio, diríamos, ¿no? Como un historiador con carácter, no sé decir científico, ¿verdad? Si la historia es una ciencia, como dicen ahora, ¿no? No sé, en fin. No, claro que sí, me concuerdo con mucho de lo que ahora añades. Tengo clara que las virtudes con las que tú nos señalaste puntualmente, cuál es el cuidado con el que Leibniz está escribiendo este estudio, esta investigación, y que no pierde de vista pues todos estas virtudes que podríamos llamarlas como justamente, ¿no? El que depende de la casa, pero que no puede ser indigno lo que él escribe, porque está en relación con él como escritor, pero a la vez con la casa, ¿no? Con la historia de la casa. En fin, creo que tienes toda la razón en que sí parece que sí tiene buena madera de historiador Leibniz. No lo pongo en duda eso, pero es un historiador con este sesgo que no pierde de vista, porque también está apuntando hacia esta historia, relacionada con la ciencia, ¿no? Y nada más agradecerte, con esto acabo, agradecerte por la página que vale oro, esa página hermosa en donde están los símiles, ¿no? De lo que es
Cuerpo. La cosmología con los huesos, ¿no? Sí, Los motivos sí. ocultos con los espíritus invisibles. Esa es Sí. una página maravillosa que Sí. está relacionando la vida natural con la vida espiritual, ¿no? Hay una analogía bellísima y muy íntima, muy también, obviamente, abscóndita, ¿no? Pero ahí lo dice, encontraron muy bien ese texto. Muchas felicidades. Muchas gracias, Tomás. Bueno, gracias a ti por tu intervención. María Ramón también ha levantado la mano. Sí, yo también querría empezar felicitando a Tomás por esa visión de conjunto que me ha parecido muy interesante y que, como ahora decía Luis, esperamos todavía con mayor gana ese volumen de historia. A mí me parece difícil discernir entre esa historia de parte y esa historia científica, como Luis apuntaba y como Tomás también, ¿no? Vienes a decir que es difícil acabar viendo a Leibniz solamente con un interés, digamos, neutro por la historia. Es difícil porque es un diplomático, se debe a la casta que se debe, y además de eso yo querría añadir que es una, digamos, característica de la personalidad de Leibniz el querer abarcarlo todo y querer estar bien con todos y querer siempre englutirlo todo. Yo tengo esa visión de un Leibniz muy, muy devorador, y me parece que en el ámbito de la historia también hay, no sé, Tomás, ya me corregirás, ya lo iremos viendo en el volumen, ¿no? Pero me parece que también hay algunas dosis de estas de querer aglutinar siempre todo lo que puede, ¿no? Y eso pues tiene una gracia en muchos aspectos, puede resultar muy interesante, y en otros convertirlo siempre en algo, de alguna manera, en sospechoso, no en un sospechoso habitual, digámoslo así. Me parece de todas maneras muy interesante los textos que has leído, los que nos has propuesto, y también desde un punto de vista interesado para mi volumen, si te sobran algunos de los que has leído, podría yo quedármelos y tú expandir más y buscar más, porque en muchos, por ejemplo, la Carta de la Educación del Príncipe yo ya la deseché porque vi que la teníais vosotros, pero desde el punto de vista de mi volumen, claro, formar en las bellas artes, pues tenía cierta gracia también colocarlo, y la memoria, bueno, en fin, hay muchos textos que quizás podríamos, Tomás, acabar de hablarlo. Siento tener que dejaros, pero tengo otro seminario. Enhorabuena, y me parece que estás haciendo una labor magnífica. Gracias. Bueno, hasta luego, María. Pues muchas gracias, María, y en fin, no sé, me voy a poner colorado, digamos, ¿no? Como decimos por aquí. No lo sé. Lo de difícil distinguir, sí, era un diplomático, claro, y yo creo que además su correspondencia nos deja muy a las claras que, salvo la última discusión, ¿verdad? En fin, con Newton, bueno, con Clarke, ¿verdad? Pues toda su correspondencia es una correspondencia propia de una pluma, de la cabeza de un diplomático, ¿no? Aunque yo creo que, en fin, a mí me ha parecido siempre Leibniz que cuando tenía que decir algo lo decía. Me da la impresión de ser de esas personas que son capaces de decir cosas muy fuertes y quedar bien. ¿No? Es decir, no distorsionar, ¿verdad? Es la impresión que me da. Y entonces yo creo que esto de la historia le cayó como una obligación que le aseguraba el salario, pero que él mismo dice que lo apartaba de su interés, que era la ciencia, ¿no? Que era iba por otro lado, ¿no?
Pero sí es cierto que cuando acomete esto por obligación, se une a la corriente más moderna, que es la que os he citado de Mabilon y Pape-Broc, ¿no? Y de ahí no sale. Es decir, no da por bueno un documento que no esté contrastado, de cuya veracidad dude, ¿no? En cuyo caso, si además esto le servía para el fin de subrayar, ¿verdad?, los intereses de la Casa de Brunswick, como así era, pues fenomenal, ¿no? Dudas, pues seguramente que vio cosas que quizá no le interesaban tanto a la Casa de Brunswick y la silenció, quizá, seguramente, ¿no? Pero más de 2 décadas de búsqueda de documentos por los sitios más recónditos, monasterios, catedrales, etcétera, ¿verdad? Deben dar para mucho, ¿no? Y, en fin, supongo yo que se sabe que acumuló muchísimos documentos, muchísimos textos y que copió muchísimos, ¿no? Y bueno, seguir la línea de estos dos, llamémosle precursores del método crítico, y dar pasos adelante en él, yo creo que convierten a Leibniz en un filósofo, en algo más que un filósofo sin más, sino en alguien muy importante incluso en el ámbito de la historia del método crítico, ¿no? Y yo creo que esto sí que hay que subrayarlo, me parece, ¿no? Humildemente. No lo sé si con eso, esto de estar a bien con todos, pues es cierto que yo creo que era muy propio de Leibniz. Yo no habría sido capaz. No habría sido capaz. Pero bueno, en fin, no sé si decirte más cosas o María, si quieres apuntar alguna cosa más. No. Respecto de los textos, pues es que el problema del volumen 4 de los textos sobre historia es un problema parecido al que tienes, ¿no? Quizá hay muchos textos en los que habla de historia, pero son sobre todo cartas, ¿no? Sobre todo correspondencia. Y como se había quedado, ¿no?, una norma de la edición de las obras filosóficas de Leibniz en castellano, es que la correspondencia se deje para volúmenes de correspondencia. En realidad, ahí me parece, en este volumen 4, no sé si van a ir 2 o 3 cartas como mucho. Bueno, las de Wet, perdón. Y no sé si van a ir traducidas por Pedro, por cierto, ¿no? Y no sé si va a haber el prólogo, podríamos decir que es una carta de un texto que viene a continuación, pero que explica de alguna manera por qué, qué finalidad tiene, ¿no? Y son unas breves líneas, pueden ser 15 líneas o, en fin, poco más, ¿no? Así de memoria no hay muchas más cartas. Si hubiéramos podido incluir cartas en las que hay contenidos muy interesantes, ¿no?, pues en este momento te diría, pues mira, yo te paso, si quieres, textos, todo esto está traducido, es decir, todo esto lo tenemos traducido y más, ¿no? Entonces, pero, en fin, Entiendo. No se puede volver a rehacer el volumen, ¿no? Y tú, que has estado en la comisión editorial y en la comisión de investigación el otro día, ¿no?, hace unos días. Sí. Sabes que le dije a Concha que renunciábamos a la publicación en el volumen 4 del Códex, ¿no? Si cabe el Códex, pues hay que eliminar textos, pero si el Códex sale por otro sitio, en fin, todo esto es así de sencillo, así de complicado a veces, ¿no? Sí. Yo he encantado el día que salga el de estética, que es un volumen difícil, un volumen complicado. Muy bien. Sí, pero ese día tendremos que invitar a cenar a María Ramón por el trabajo que ha hecho. Bueno, María Ramón, si te vas, que va a ser... Gracias y chao. Feliz Navidad para todos. Venga, hasta luego. Felices fiestas, María. Adiós. Bueno, más palabras sobre la historia, la concepción de la historia. Ahora mismo no hay ninguna, pues yo voy diciendo algo mientras hay otras palabras pedidas. Vamos a ver, yo creo que
plantear el problema de cómo distinguir lo que es un historiador de parte de un historiador científico, digamos, me parece, no es por defender a Leibniz, ¿no? Que si hace falta se defiende y si hace falta se le critica y ya está, no pasa nada en ninguno de los dos casos. Pero claro, eso me parece un poco injusto con Leibniz, por un motivo. Incluso eso planteado hoy, es decir, sería difícil de hacer para un historiador actual. ¿Por qué? Pues porque a estas alturas tenemos claro que las ciencias tienen también intereses. Las ciencias no son creaciones racionales, neutrales, angelicales, que luego se pueden utilizar en un sentido o en otro, sino que toda acción racional responde a intereses. Eso en el caso de las ciencias naturales, incluso en esos casos es así. La ciencia es útil, una ciencia es una entidad política. Una ciencia es un hecho político que funciona en las sociedades con vistas a unos intereses y demás, ¿no? Eso en las ciencias naturales. En las ciencias sociales, digamos, en las ciencias humanas, todavía más responden a intereses, ¿no? Porque las ciencias no son esos sociopolíticos, entonces tienen que responder a intereses necesariamente. Otra cosa es la crítica de los intereses a los que responden. Pero las ciencias responden siempre a intereses. En el caso de Leibniz y de la historia en particular, donde todavía la historia no es una ciencia, ni siquiera es una ciencia, pedirle a ver si él era neutral como científico social o si era científico de parte, a esa altura eso es mucho pedir, sea Leibniz o sea otro, porque ni siquiera era una ciencia, no ya que fuera neutral o no, en disputa entre varias concepciones de lo que es la historia, sino que ni siquiera la ciencia está constituida como historia. Entonces, en ese contexto, preguntarle si era historiador de parte o era un científico neutral, un científico social, pues claro que era en buena medida era un historiador de parte. Él trabajaba para una parte, que era la parte que le pagaba. Exactamente igual que ahora. Ahora mismo los científicos trabajan para el que le paga también, lo cual es compatible, y si no hay pago no hay ciencia. Y eso es compatible con que un científico pueda hacer un trabajo científicamente válido, digamos, pero que responde a intereses. Entonces, en el caso de Leibniz y de la historia, yo creo que la aportación fundamental de Leibniz no es tanto, creo yo, no es tanto que haya reconstruido muy neutralmente o muy científicamente la historia de la casa de Brunswick. No creo que eso sea tanto como el escribir cosas como las siguientes, que son las que están en el texto que tú, Tomás, has puesto, nos mandaste. El texto empieza diciendo: es una cosa cierta que vivimos en un siglo ilustrado, que exige exactitud y demostraciones en la totalidad de los conocimientos humanos. Esta exactitud que los verdaderos sabios exigen hoy se ha extendido hasta la historia. Esa creo yo que es la aportación de Leibniz, es decir, la exigencia de hacer de la historia una ciencia. Y por eso es por lo que él puede decir una cosa, un poquito más adelante, que tú lo has leído también, Tomás, dice, la historia sin la verdad es un cuerpo sin vida. Esa exigencia, en la historia tiene que haber verdad, y eso requiere un método de exactitud y demostración. Esa exigencia es la aportación, creo yo, más importante de Leibniz a la constitución del método histórico y de la historia como ciencia. Independientemente o más allá de que luego, cuando él se pone como historiador, efectivamente haga una historia bien reconstruida de la casa de Brunswick o de la que sea, ¿no? Que ahí pues tenía sus intereses y supongo yo, pues
pues lo que no le interesaba lo ocultaría, lo que le interesaba más lo desarrollaría más, etcétera. Ahora, plantear la exigencia de que la historia se tiene que convertir en una ciencia y por lo tanto en la historia el objetivo es la verdad, pues yo creo que esa es la gran aportación suya o mínima, pero su aportación a la historia de la constitución de la historia como ciencia. Yo creo que eso es lo que le aporta, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo quería preguntarte, pero no sé si sobre eso has pensado algo, claro, en relación de la historia con la filosofía. Es decir, a la altura del siglo XVII, XVIII, donde vive Leibniz, ahí todavía no hay una conciencia clara de historicidad del saber, ni en general de historicidad de nada. Todavía no hay una conciencia clara. Las primeras filosofías de la historia, constituidas y formuladas así, pues empiezan a hacerse un poquito después ya con Kant, con Herder, y ya a partir de ahí en el siglo XIX, ¿no? Lo que yo quería preguntarte, si has pensado algo sobre si en Leibniz, a partir y a raíz de sus indagaciones históricas, pues se podría encontrar algo de una concepción historicista o historizada de la racionalidad. Si hay algo ya así, algún rasgo que en la concepción de la racionalidad por parte de Leibniz y en la concepción de los principios por parte de Leibniz, que tenga algún carácter histórico, que de alguna manera vaya, digamos, adelantando pues lo que después van a ser la concepción histórica del saber, de la razón, de los principios y de todo, ¿no? No sé si en ese sentido tú has pensado algo o has encontrado algo en Leibniz, porque, claro, la filosofía de la historia que él de entrada asume, pues es la concepción cristiana de la historia en la Teodicea y ya está. Bueno, ya está, nada más y nada menos, pero que esa es, digamos, de entrada, pues esa es su concepción de la historia, punto. ¿Tú crees que hay algo más de sentido de historicidad en Leibniz y en su concepción de la razón o no? O si hay principios que puedan regular la historicidad de la razón o así. No he encontrado algo que directamente responda a eso, ¿eh? No digo que no lo haya, pero en lo que he leído, no son los textos del volumen 4, sino lo que he leído en Klopp y en Dutens y tal, en fin, en las ediciones antiguas, ¿no? No he encontrado ese rastro, al menos sistemáticamente expuesto, ¿no? De forma indirecta, a lo mejor, yo creo que se puede rastrear el hecho cuando dice, pero esto sería más bien positivismo histórico o algo así, ¿no? Cuando dice que es en la tierra y en particular en el polvo de los viejos papeles donde se encuentra el esclarecimiento, es decir, esta metodología de búsqueda, ¿verdad? De búsqueda donde sea, ¿no? Por ahí, pero claro, de ahí sacar, ¿verdad? Un marco, ¿verdad? Que responda, ¿verdad? A lo que has planteado. Yo creo que no lo plantea, que no se lo plantea. No quiere decir que no lo haya, que, en fin, con toda humildad, dicho por mi parte, con toda la humildad del mundo, porque claro, esto, Roberto y yo llevamos trabajando poco tiempo. No sé si Roberto, que está por ahí y quiere echar una mano, si es que él ha encontrado algún rastro en este sentido, ¿no? Yo lo he encontrado en este otro, ¿no? Claro, el salto a Kant, por ejemplo, cuando así cito de memoria, ¿no? La idea de una historia universal con propósito cosmopolita y cosas por el estilo, ¿no? En Kant, pues se alejan, yo creo que, por un lado, en cuanto a la intención, digamos, historicista, diríamos, ¿no? Se alejan de Leibniz, pero no se alejan en el sentido de querer cambiar la sociedad, mejorarla, ¿no? Pero claro, eso ya no entra dentro del asunto que planteas, ¿no?
del asunto que planteas, de si hay alguna teoría sobre filosofía de la historia, ¿no? No lo sé. Si el día que la encuentre, si encuentro algo, pues os la ofreceré. O si la encontráis, pues yo encantado de la vida de recibirla. A lo mejor eso mismo que tú, sí, eso mismo que tú estás diciendo, Tomás, a lo mejor sí que puede ser un hilo del que tirar. Es decir, que, Sí, puede ser. que la sociedad sea mejorable progresivamente Sí, sí. y que haya un cierto principio de progreso en la sociedad, a lo mejor eso sí puede ser un hilo del que tirar para decir, bueno, la sociedad tiene carácter histórico y entonces lo del mejor mundo posible, eso hay que entenderlo como algo progresivamente realizable y en lo que el ser humano se tiene que ir esforzando, tiene que ir trabajando y para ese trabajo él aporta mucho en diversas ciencias, en diversos sentidos y a lo mejor ahí sí que hay, por vía de la idea de progreso de la sociedad, a lo mejor sí que hay un hilo en el que poder reconstruir algún tipo de concepción de la historia, de la historia social o de la historia política. A lo mejor sí se puede, ¿no? Yo no lo sé, te lo pregunto porque, Sí, por otro lado, el principio de continuidad que él plantea de manera muy transversal en todos los saberes, en todas las disciplinas, a lo mejor en la historia también es aplicable y entonces sirve, ese principio de continuidad sirve, digamos, de hilo conductor para poder concebir en Leibniz alguna idea de historicidad en la sociedad, a en lo el mejor, saber, etcétera. No lo sé, vamos, te lo digo, es una ocurrencia, no una idea. El artículo de Quintín que relaciona muy profundamente la historia con la ciencia, por ejemplo, ¿no? Porque fue algo primero, pues por ahí a lo mejor se puede ligar algo más, ¿no? No sé, el de Antoñanza, pero mirad, el segundo texto que os propuse, porque, en fin, no quise, estoy dando muchas vueltas a qué textos proponeros y que fueran legibles en el sentido de no aburrir, ¿no? El segundo dice, 3 son los objetivos que buscamos en la historia, ¿no? Dice, el primero, el placer de conocer cosas singulares y después, o sea, el segundo, y sobre todo, preceptos útiles para la vida y finalmente conocer los orígenes del presente. Luego añade lo de la esperanza en la posteridad. Y ciertamente esto sí que nos situaría no sé, en una idea difusa, más o menos difusa, que quizá relacionaría a Leibniz con esa idea de historia en Kant, ¿verdad?, de cosmopolita, ¿no? Y con la idea de también en Leibniz de ponerse en el lugar del otro, ¿no? De la place d'autrui, ¿no? Es decir, ponte en el lugar del otro, en este caso ponte en el futuro, ¿no? ¿Tú qué mundo vas a dejar? ¿No? Y por tanto actúa de esta manera, ¿no? En un sentido, digamos, de trascendencia moral, podríamos decir, ¿no? Esto sí que es claro en Leibniz, ¿no? Desde el punto de vista del historiador Quatalis, pues habría que agarrarse a estos o irse a estos otros textos en los que habla del polvo que esconden los papeles, los documentos y tal y cual, ¿verdad? En fin, pero esta otra idea de mejora de la sociedad, de concepción de la historia como un continuo que no se acaba aquí, que comienza desde que existe el ser humano y que continuará, y por tanto donde tú dejarás ahí una cosa pequeñita, pero algo dejarás, ¿no? Y por tanto que es tu responsabilidad, y en ese continuo, ¿verdad?, sí que está Leibniz, y ese continuo está situado dentro del marco de la moralidad. Esto sí que es una cosa muy clara. Sí. No sé si por ahí se puede ligar una idea, digamos, de filosofía de la historia, quizás sí, pero bueno, esto para mí es una cosa muy nueva y para los leibnizianos quizá no tanto, pero es bastante nueva, sí. Y por tanto ahí estamos con mucha humildad, ¿eh? Sí, gracias, Tomás. Roberto quería decir algo, creo, que ha pedido la palabra. Sí, bueno, nada más porque me mencionaron, pero sí, a ver, en los textos que yo he podido traducir,
sobre todo lo que hay es como criterio, bueno, están estos textos donde más bien trata de dilucidar alguna polémica sobre algún documento, sobre alguna concesión ilegítima de terrenos o de derechos, de quién tiene el derecho de casa en determinadas tierras, sobre todo relacionados con el Sacro Imperio Romano. Bueno, en fin, tiene mucho esta literatura y donde él mismo va dando como los elementos para decir, mira, este diploma no podría ser un diploma original porque tiene esta contradicción, porque dice que Rábano Mauro ya era arzobispo, pero en esa fecha estaba en la cárcel y entonces no podría ser arzobispo desde la cárcel y sabemos que, ¿no? O sea, va hilando como, va dando como este tipo de datos y lo que sí es interesante es que, bueno, esto es muy interesante, bueno, bella, perdón, no lo quise decir así. Lo que es muy interesante también es que va dando como criterios de cómo se puede ir construyendo una ciencia histórica, una visión de la historia como ciencia. Entonces, yo eso es lo que he encontrado y sobre todo quizás los puentes entre historia, derecho, historia, y más bien otro tipo de disciplinas, ¿no? Y ya es lo que yo encontré. No sé si de ahí se podría sacar a lo mejor algún concepto. No sé, quizás habría que explorarlo. Yo creo que tal vez sí. Sí, no, precisamente, sí, yo creo que eso se podría, en fin, tendremos que darle más vuelta y pensarlo mal, ¿no? Pero eso que tú dices de que es que si un documento puede ser verdadero o falso porque se contradice con otros, y entonces es imposible que sea verdad lo que aquí pone, etcétera, yo creo que ahí él formula un principio que es lo que él siempre va buscando en todos los saberes, que es un principio de concordancia. Es decir, la verdad o falsedad de un determinado documento se pone a prueba en la medida en que concuerda con el resto de documentos y de saberes de diverso tipo que en ese momento hay, ¿no? Entonces, es un principio de concordancia como criterio para el trabajo en historia como ciencia, ¿no? Así yo creo que se pueden ir reconstruyendo. También plantea, por ejemplo, que cuantos más documentos coincidan en un determinado dato, más probable es que ese dato sea verdadero. Entonces plantea una especie de lógica de la probabilidad, que es otro criterio también, digamos, racional para constituir la historia como ciencia, ¿no? Entonces yo creo que así se podrían ir sacando algunos puntos que a lo mejor Leibniz no ha pensado de manera sistemática como una filosofía de la historia, pero sí que hay elementos que van preparando el terreno y que Leibniz va utilizando para que en un momento determinado, unas pocas décadas después, se plantee una determinada concepción de la historia y de la filosofía de la historia, ¿no? En términos de racionalidad, de una determinada racionalidad de las ciencias sociales, que eso todavía le quedan a la altura de Leibniz, le queda como 200 años para estar todavía discutiendo sobre explicación y comprensión. O sea que pero elementos de este tipo, una lógica de la probabilidad, un principio de concordancia, una cierta aplicación del principio de continuidad, etcétera, elementos de ese tipo, con eso yo creo que sí se puede ir reconstruyendo una cierta racionalidad, digamos, en la concepción de la historia por parte de Leibniz, ¿no? Pero, en fin, no sé, esto hay que tenemos que pensarlo más y darle vuelta, en fin. Mario había pedido la palabra, Mario. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola. Muy flojito. ¿Flojo? Bueno, perdón si tengo algún problemita con el audio, pero yo estaba pensando, bueno, primero, gracias por la charla que me pareció muy interesante. Cuando escuchaba al principio lo del método crítico y también creo que Tomás mencionó a Spinoza y a la hermenéutica de Spinoza, estaba pensando, bueno, justo Nicolás recién mencionó explicación y comprensión, estaba pensando si hay si se puede llegar a ver alguna referencia, alguna especie de hermenéutica o de método hermenéutico como herramienta para contar la historia, ¿no? Pensando en la hermenéutica de Spinoza, que tiene como herramienta al revés una historia científica, si se quiere, una historia de tipo
naturalizada, por así decir, como una herramienta de la hermenéutica, pensando si en Leibniz no habría algo así como una hermenéutica que fuera como una herramienta para lograr esa objetividad que él plantea en la historia, o esa verdad que él plantea en la historia, ¿no? Teniendo en cuenta que la historia, supongo, se hace en función de textos. De hecho, ¿no? el estudio, buena parte del estudio de la casa de Brunswick lo hace en función de textos, ¿no? No sé si hay algo de eso o no, pero también podría ser una herramienta interesante para pensar su concepción de la racionalidad histórica, supongo. Eso es. Bueno, gracias. Tomás, Tu micrófono. no te Sí. oímos. Ah. Sí, es que había quitado porque a veces se acopla el sonido y había quitado el micrófono. Sí, Mario, muchas gracias. No sé qué contestarte propiamente hablando, ¿no? Porque todo esto está por ver, diríamos, ¿no? Esto es como llegar a un terreno virgen, ¿no? Y decir, ¿y qué habrá ahí debajo, ¿no? Y entonces es que hay que empezar a ararlo. Y claro, harás en este rinconcito un poco y luego harás en aquel otro y vas descubriendo cosas distintas, ¿no? Y yo creo que en esto de la historia, el que, digamos, el que trabajó de forma, se entiende, más compleja, digo más compleja, el que presentó de forma más, no sé, sistemática, ¿no? La problemática de Leibniz como historiador es David Lee, ¿no? Pero ahí yo no he visto, ni siquiera en David Lee vi en su día, no sé si lo leí bien, no vi que contestara, que hubiera también elementos para contestar esto, ¿no? Es que yo tengo la duda, seguramente me equivoque, ¿no? Porque Leibniz al final no da puntada sin hilo nunca, ¿no? Seguramente en el fondo, cuando reflexionemos sobre esto, me encuentre con respuesta hacia tu pregunta, que es importante. Pero no, yo no acabo de ver, al menos que tenga un planteamiento sistemático sobre esto, ¿no? Que apunte cosas, esto en fin, de no dar por bueno ningún dato que no esté contrastado, ¿verdad? Por ahí lo que hemos repetido ya, ¿no? Lo que hemos dicho, más allá de esto no he visto, ¿no? Las dudas sobre las fuentes, ¿no? Las dudas sobre las fuentes, ¿no? No es que sea una duda sistemática, sino más bien como una duda cartesiana, diríamos, una duda metódica, ¿no? Dudar antes, ¿no? Por si acaso, esto hay que comprobarlo siempre, ¿verdad? Porque al final, si sales de la duda, sales con una verdad bajo el brazo, con algún tipo de verdad bajo el brazo. No sé si en esa dirección se puede construir pensar en que había una cierta hermenéutica que él no, yo al menos no he visto que él planteara de forma clara. Yo creo que le invadió el trabajo sobre historia, que lo hizo concienzudamente. Invadía sus intereses y se lo tomaba en serio, pero no tanto como otros. No tanto como otros, y cubría la obligación como podía, ¿no? Hay una laguna que no es menor, ¿no? Dices, bueno, pues en la monadología, mirad a ver las veces que se cita la historia, ninguna, ¿no? Es decir, no hay ninguna referencia directa hacia la historia, por ejemplo, ¿no? Por tanto, situarla o imbricarla, ¿verdad?, dentro de todo su sistema no es una cosa, creo yo, que tan fácil, ¿no? En principio, hay que pensarla bien, ¿no? Y segundo, en un texto que es algo ya más sistemático, como los Nuevos Ensayos o la Teodicea, en estas dos obras, sus referencias a la historia son referencias aisladas, podríamos decir, no forman parte de un discurso programático, ¿no? Donde la historia acabe teniendo un peso decisivo, y sin embargo su labor como historiador es fundamental, es importantísima, me parece, ¿no? Es curioso, ¿no? Entonces me da la impresión, ahora yendo hacia el personaje, que trató de hacerlo bien, trató de hacerlo lo mejor que pudo,
pero no era lo que más le interesaba, ¿no? Además, él lo dice y no solo una vez, sino lo reitera, ¿no? Y por ahí, pues yo creo que ya no va a ser más bien trabajo nuestro y poner un poco nuestro saber, más bien el vuestro, en funcionamiento que otra cosa. Y no sé si decir entonces aquello, como tengo mucho que callar porque sé poco, aquello de hipótesis non fingo, ¿no? No sé, dejarlo ahí como hipótesis de trabajo, desde luego, hipótesis de trabajo, ¿no? En el caso de Spinoza, pues yo creo que la cosa es distinta. Al menos él sí que tiene de forma contundente, se entiende, ¿no? De forma muy clara, en el Tratado Teológico Político, pues sí que hay un trabajo, ¿verdad?, de aplicación del método crítico a las Sagradas Escrituras, que además conducen a salirse de ellas, ¿no? Que conducen de alguna manera a salirse de ellas, es decir, a partir de lo religioso, del análisis de la herencia de textos religiosos más bien, para llegar, se entiende, a mejorar la sociedad a través de la democracia, ¿no? Al final de este tratado, ¿no? Cuando habla de la democracia, podríamos decir, ¿no? En fin, no sé, pero tampoco quiero entrar en esas cuestiones que hace mucho que no las visito y que son son preciosas, por otro lado. Y no sé, Mario, lo siento. Muchas gracias, Tomás. No, sí, era solamente esa cuestión, y entiendo que bueno, que es un trabajo que todavía está por hacerse, y bueno, seguramente más adelante tendremos una respuesta más que nada, si hay una hermenéutica ahí o no, y bueno, o qué elementos de hermenéutica, que seguramente algunas cosas habrá, podemos, digamos, encontrar como para definir un poco más la cuestión. Muchas gracias. Sí, sobre eso, bueno, Pedro Díaz quiere decir algo. Está escuchando toda la polémica sobre el carácter científico de la historia, y a mí me parece que hay un texto que saldrá publicado en el volumen 4 que ofrece mucho interés, concretamente el que se titula In Constitutiones Scientiae Generalis, para la creación de una ciencia general. Este texto, que no solamente integra la historia, sino lo que podríamos decir quizá hoy mejor, la filología, pues es una manera de considerar la historia, la filología desde un punto de vista científico. De hecho, considera que la utilidad de la historia es sumamente grande, porque es que es a partir de los documentos históricos, como muchas cuestiones debatidas de la historia de la Iglesia, que obviamente otras religiones no compartirían, ¿no?, pues se pueden llegar a justificar mediante un estudio sistemático, detallado y concienzudo de documentaciones que de otra manera pasarían completamente desapercibidas. Entonces, a esas documentaciones pues hay que aplicarle un método crítico para demostrar si no son falsificaciones, si son textos auténticos, etcétera, etcétera. Y todo eso aparece referido, ¿no?, en este texto, que además se sitúa para mí en una tradición mucho más antigua, como la primera mitad del siglo XVII, con Bosius, ¿no?, un tratadista que, bueno, fue en realidad un historiador y también profesor de política en la época, ¿no? Pues todas las obras de Bosius tienen que ver con la historia, realmente. Cada vez que enfrenta un tema, sea el que sea, por ejemplo, las ciencias matemáticas, pues desde el punto de vista histórico. No creo que... Lo que sí me gustaría es ver si en algún momento Leibniz, que eso no lo he encontrado nunca, hace referencia a este filólogo, porque en realidad es un filólogo, ¿no?, del siglo XVII holandés, ¿no?, porque sería muy interesante, y me extrañaría de verdad que no lo llegara a conocer con la erudición tan grande que demuestra Leibniz, que no lo conociera, o por lo menos yo no lo he visto citado. Hay sí un intento de crear una historia científica, entre comillas. De hecho, el propio título de la obra
pues te invita a creer, aunque claro, scientia en latín no quiere decir ciencia, sino es el saber, ¿no? Saber indiferentemente del tipo que sea, ¿no? Scire, ¿no? Es lo que hay que ver. Pero bueno, algunos fundamentos sí hay. Y yo creo que algunos apuntes, no de manera detallada y desarrollada, sí que podríamos sacarle partido, ¿no? Como por ejemplo en esto, en la fundamentación, pues eso de los orígenes de la Iglesia cristiana desde un principio, obviamente a través de los documentos históricos, ¿no? Bueno, es lo que a mí se me ocurría, ¿va? Sí, yo así recuerdo, no sé si es en algún texto de los que he traducido o en algunos de los que he leído y no se tradujo, que sí cita a Vossius. Sino, sí, pero no recuerdo, la memoria tampoco es, en fin, no recuerdo que hiciera, que profundizara en él, ¿no? Como cita a otros muchos, ¿verdad? Sí. Como cita otras veces a otros muchos para refrendar, se entiende, su pensamiento o para oponerse a ellos, ¿no? Sí recuerdo verlo citado en algún texto de los que o he traducido o he leído, ¿no? de Leibniz, ¿no? Y luego respecto de esta segunda parte de la Scientia Generalis, ¿no? Que tradujiste, ¿no? En fin, además es un texto largo y complejo. Pues ahí, no sé, ahí sobre todo quiero recordar al principio, y también hay en algún otro, en el de Origine Gentium, me parece, el origen de los pueblos, que hace mucha elucubración, voy a decir así, o análisis mejor análisis filológico, ¿no? Y claro, esto es propio también de un historiador, es decir, aquí me encuentro con términos que están ahí, ¿verdad? Raisen y no sé qué cita, por ejemplo, en el de Origine Gentium, ¿no? Y tal, y esto de dónde viene, al final va buscando y encuentra toda una gama, ¿no? Una familia, ¿verdad? De palabras que en las cercanías del alemán, digo cercanías del alemán, más o menos, y de los pueblos germánicos, donde dices, fíjate, aquí se dice así, pero de esta otra manera, pero todos tienen la misma, decíamos antiguamente, raíz, ahora dicen el exema, ¿no? Bueno, pues este ejercicio sí que lo hace con mucha frecuencia, ¿no? Y digamos, es un argumento más para pensar en que Leibniz trabajó, digamos, seriamente en historia, aplicando el método crítico, es decir, él no da por bueno y cuando él entra, tiene dudas, recurre incluso hasta la propia filología, ¿no? Y hace además excursiones filológicas no pequeñas y muy interesantes, ¿no? En fin, hay algunos textos donde analiza lemas, ¿no? Lemas que aparecen en escudos y en sigilados, ¿verdad? En estos sellos, ¿no? Y tal, que son interesantísimos, ¿no? Como habla del diamante y el sol y cosas por el estilo, ¿no? Y dices, caramba, la finura, pero también la finura con la que analiza y también la carga, se entiende, de conocimiento que tiene de las lenguas, ¿no? Para entrar en esos territorios, en fin. Y yo creo que, no sé si con esto subrayo lo que decía Pedro, querría subrayar el carácter científico, se entiende, del quehacer de Leibniz como historiador, que me parece de un calado no pequeño. Sí. Pedro, si quieres añadir algo, en fin, fantástico por mi parte. Vamos, que te lo agradezco. Bueno, muchas gracias, Tomás. Juan, ¿te parece si seguimos al sorteo? Que ya pasamos un poco del tiempo. Pues sí. Si no, ahora mismo ya no hay más palabras pedidas, entonces si os parece lo dejamos aquí esta parte y pasamos a la parte final de lo del premio de Leibniz Comares, donde sorteamos
como sabéis, un volumen de los ya publicados de las obras filosóficas y científicas de Leibniz, y entonces pues Josué o Ana, no sé cuál de los Josué, el que va a hacer el sorteo automático. Cuando quiera, Josué. Ha salido María, pero me parece que ya no está. María Ramón, pues sí. Que es que lo que sí habíamos quedado es que el sorteo se hacía entre quienes estén presentes en el momento del sorteo. Bueno. Entonces, o hacemos una interpretación muy laxa de eso o sorteamos de nuevo. Vale, le doy de nuevo. Venga, dale. Tomás. Tomás, hombre. Tomás, eso es el premio al trabajo que has hecho hoy. Bueno, esto de que le caiga a uno la lotería es una cosa rara, será la primera vez en la vida. Sí, sí. Bueno, pues a ver si es el comienzo de una larga historia. Bueno. Nunca hay que negarla, Tomás. Bienvenida. Sí. En fin, con la edad que tiene uno, pues, en fin, bueno. Eso es lo que yo digo también. Sí. Yo tengo un problema, y es que los tengo todos, ¿no? Todos los que han salido hasta aquí. Entonces, como no sea el futuro, pues... Si quieres lo podemos dejar. El futuro va a ser pronto, porque el 17B saldrá pronto. Entonces, si quieres, pues lo aplicamos al próximo que salga. Sí, porque de los pasados los tengo todos. O sea que no. Sí. Pues a ver si que sirva de ejemplo. Exacto. No, pero entonces lo que sí te pido, Tomás, es que cuando salga el próximo tú te acuerdes de recordarme que habíamos quedado en mandarte un ejemplar gratuito. Bueno, pues... Recuérdamelo cuando salga el próximo, y será en enero, febrero, por ahí, porque si no se me olvidará seguro. Claro. Entonces tú me lo recuerdas y ya está, y no hay problema. ¿Vale? Tampoco pues, nada grave. No quiero que se me olvide, vamos. Bueno, pues entonces ya. Me parece que Raúl... Gracias a Josué, ¿tú querías decir algo? Que Raúl tiene la mano levantada, no sé si quería... No, quería poner aplausos, pero no, era todo bien. No, una pregunta ahorita ya está fuera de lugar. Bueno, enhorabuena. Vale. Gracias, Tomás, por el libro. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl. De acuerdo, y gracias a todos. Gracias a Tomás por su trabajo, gracias a los demás por estar aquí, que vaya bien la Navidad y comáis turrón, si es lo propio de vuestros países respectivos, y si no, lo que proceda. Y en todo caso, pues nos veremos en la próxima reunión, que será en enero, y Ana ya mandará pues con tiempo suficiente el aviso y los datos y de fecha y demás. ¿De acuerdo? Pues gracias y hasta la próxima. Muchas